Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar en la Junta de Distrito y ya vernos eso, las caras, ver actividades más normales y más habituales. Y como es habitual, pues agradecer a la Asociación Entre Líneas estas actividades, bueno, esta concretamente y las que tenemos mañana, que también tenemos más para la celebración del Día del Libro, y todo el trabajo que lleváis a cabo durante todo el curso, porque estáis jueves y sábados, creo, además, ya es jueves y sábados, trabajando y dedicándoos a vuestra asociación, además con un tema pues bastante enriquecedor y que bastante falta hace en estos momentos, el leer, que además en estos tiempos que hemos tenido pues ha venido muy bien. Incluso gente que no estaba acostumbrada y no estaba habituada a la lectura, creo que ha sido una vía de escape. Y para los que además nos gusta leer, pues es un placer siempre coger un libro y ponerse a leer. Y que haya una entidad que se dedique a esto y nos pueda además orientar y que esté trabajando en esto, pues es un placer. Esta tarde creo que nos vais a deleitar con el conocimiento de la autora del Premio Cervantes del año pasado, el 2021. Así que espero que lo disfrutéis y os voy a dejar con Mari Carmen y vamos a disfrutar de la tarde. Muchas gracias a todas. Para empezar, bienvenidos a todos, aunque ya nos conocemos todos. Y bueno, pues estamos encantados desde la Asociación Entre Líneas de haber conseguido preparar este evento por segundo año consecutivo, aunque el primero lo tuvimos que hacer en redes. Este acto está dedicado al Premio Cervantes porque queríamos desde la asociación dar a conocer un poco los escritores a los que estamos premiando con este premio tan importante de la literatura española. Y el año pasado con Brines descubrimos un poeta desconocido para muchos de nosotros, y este año pues igualmente pensamos que era una buena idea, además de descubrirla nosotros como escritora, pues darla a conocer en el barrio. Entonces, en primer lugar vamos a poner un vídeo sobre la figura de Cristina Peri Rossi, y a continuación leeremos algunos compañeros de Entre Líneas. Hemos preparado unos fragmentos de su obra, de su libro, de su poesía, y bueno, pues haremos un pequeño comentario sobre su obra. Pues nada, continuamos con el vídeo. La Asociación Entre Líneas de Loranca quiere rendir un modesto homenaje a una de las grandes autoras de habla hispana de los últimos 50 años y Premio Miguel de Cervantes 2021, Cristina Peri Rossi. Cristina Peri Rossi, escritora, traductora y activista política, exiliada en España desde el año 1972. Inició su carrera literaria en los años 60 en su Uruguay natal, censurada durante la dictadura militar, pero ha sido en Barcelona, la ciudad que la acogió, donde ha desarrollado la mayor parte de sus textos. Peri Rossi ha sido una autora pionera y la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano, un movimiento que generalmente es asociado con autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes. Ha colaborado como columnista en Diario 16, El Periódico o la Agencia F. Comenzó a escribir libros donde los protagonistas eran principalmente niños, pero fue en el exilio donde posteriormente abordó temas como el erotismo y la homosexualidad. Sus primeros trabajos publicados fueron dos colecciones de relatos: Viviendo, de 1963, un compendio que ofrece una visión oscura del mundo y que representa un lugar restringido para mujeres que lo habitan. Los museos abandonados, de 1968, una colección de cuentos reconocida con premios literarios como el de los jóvenes de Arca.
Sin embargo, sería su obra de 1984, La nave de los locos, la novela más importante desde el boom latinoamericano. Una alegoría del exilio que va más allá de la política y que desafía la inclusión y exclusión humanas, especialmente las de género y la sexualidad. En el año 2020 publica La insumisa, autobiografía novelada donde aborda su infancia y primera adolescencia. Al año siguiente fue galardonada con el Premio Cervantes, sucediendo así a autores como Joan Margarit y Francisco Brines. Se convirtió, además, en la sexta mujer en ser reconocida con este galardón, el más importante de la literatura española, tras Ida Vitale, Elena Poniatowska, Ana María Matute, Dulce María Loinaz y María Zambrano. Su escritura combina lo fantástico, lo erótico y lo político, y sus obras han sido traducidas a más de 20 lenguas, incluidas el yidis y coreano. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la eligió en el año 2008 como la escritora que más había contribuido a la lucha por la paz y la justicia en el ámbito castellano. Y es por todos estos logros, el merecido premio, que desde la Asociación Entre Líneas de Loranca os invitamos a conocer a Cristina Peri Rossi, Premio Miguel de Cervantes 2021. Feliz lectura. Bueno, a continuación nuestra compañera Blanca, ella ha preparado un libro que escribió Cristina Peri Rossi sobre Julio Cortázar. Muy interesante en cuanto a la relación que tuvieron estos dos escritores. Entonces, Blanca. Bueno, a ver, este libro, mirad cómo lo tengo. Para mí es un libro maravilloso, parece muy cortito, pero bueno, he hecho una reseña, pero es que no sé por dónde empezar, porque os he traído un poquito especial. Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi tuvieron una relación súper intensa. Ellos eran como... Acércate al micro para hablar. Sí. Vale, gracias. Ellos eran como amantes literarios. Es verdad que Julio Cortázar tenía una pasión por ella muy especial, y él también. Lo que pasa es que Julio, yo creo que quería también algo más de romanticismo en la relación, pero Cristina Peri Rossi, ella proclamaba su lesbianismo. Entonces, desde el principio, ¿no?, de su relación se lo dejó muy claro. Aún así, ellos mantuvieron una relación muy estrecha, muy íntima. Yo creo que de una fraternidad que yo he visto pocas relaciones, no sé, tan intensas como se puede ver en este libro, ¿no? Entonces, mirad, he traído varias cosas. Primero, he traído 3 objetos porque ellos eran como almas gemelas, entonces tenían como aficiones muy, vamos, totalmente parecidas, y tenían como 3, ¿cómo deciros?, pasiones, ¿no? Y una de ellas era los dinosaurios. Les encantaban, los coleccionaban, hablaban de ellos continuamente en sus tertulias, ¿no? Entonces, bueno, pues son personajes tan, ¿cómo deciros?, tan originales, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos para que veáis hasta qué punto estas personas eran especiales. Otra cosa que compartían en su pasión eran los calidoscopios. También, cada vez que viajaban a un sitio, se regalaban calidoscopios. Bueno, por supuesto, si veían un dinosaurio también se lo regalaban. Y por último, pues, bueno, el otro día me emocioné mucho porque leyendo el libro, ellos tenían, les encantaba la ópera. O bueno, por supuesto, iban a cafés literarios, a librerías, a todo lo relacionado con la literatura, pero una de las cosas que amaban también era la ópera. Y resulta que los dos tenían la misma ópera favorita, que es Turandot, de Puccini. Y justamente, pues sabía que lo tenía en casa y dije, bueno, qué maravilloso que pueda compartir esto con vosotros, que tengo
un libro que habla de la ópera, y digo, bueno, pues me ha parecido buena idea traer estos 3 signos, ¿no? O 3 símbolos que ellos compartían muchísimo. Y ahora os voy a leer la reseña del libro, un poco para contaros de qué va el libro y sobre todo recomendaroslo muchísimo. Yo he disfrutado mucho porque es un libro... Es un libro muy pequeño, pero para mí muy intenso. Cuando lo vi dije, bueno, esto en un día me lo he leído. Pues he tardado bastante tiempo porque, o sea, es que quería mostraros todo. Es tan maravilloso, tiene cosas tan bonitas, pasajes tan íntimos entre los dos. Bueno, os voy a leer la reseña. ¿Qué os puedo decir de este libro? Que parece muy chiquito, pero realmente es inmenso. Es como un bolso de Mary Poppins donde no te imaginas todo lo que puede caber. Porque habla de la vida de 2 personas de una profundidad enorme, con una vida muy intensa y cada línea te va desvelando algo de vital importancia. Es un libro autobiográfico, pero a la manera de Peri Rossi. Ella, al igual que Julio Cortázar, huía de lo solemne. No les gustaba nada, lo serio no les gustaba. Entonces, bueno, pues es muy sencillo, es anecdótico y ellos... Una de las cosas que yo me maravillo es que ellos encuentran en la sencillez algo sublime. No sé, una grieta de una pared, unas escaleras simplemente. O sea, ellos construyen un universo poético, un universo mágico de cosas muy sencillas que nosotros a lo mejor se nos pasaría desapercibidas, ¿no? ¿Qué nos cuenta el libro? Pues cuando eligen libros juntos en una librería, escriben una servilleta en una cafetería, están los 2 solos, y en vez de hablar, pues cogen y se ponen a escribir en una servilleta y el otro continúa el relato en la servilleta y cosas así, ¿no? Ellos hacían estas cosas. Pasean por las calles de Barcelona o de París, van a comprar ropa juntos o escuchan su música favorita. Con ellos tiene un tinte especial porque ellos ven cosas y perciben sensaciones que habitualmente nosotros no vemos. Bueno, yo soy psicóloga y cuando, por ejemplo, estudias las tipologías de personalidades, hay una que Jung, por ejemplo, llama el mago. Las personas mago son aquellas personas que ven cosas donde los demás no lo vemos. Y para mí, tanto Julio Cortázar como Cristina Peri Rossi me parecían magos. Veían cosas donde los demás probablemente no veíamos nada y ellos veían todo, ¿no? El libro es una montaña de anécdotas donde se empieza con el entierro de Julio Cortázar, donde Cristina fue incapaz de ir. Te va desvelando, desvela datos increíbles sobre la enfermedad insólita de Julio, que no se sabía en ese momento qué enfermedad tenía, hoy sí tiene nombre, y bueno, pues es una enfermedad que te deja sin defensas y al final pues es una enfermedad oportunista la que te mata, ¿no? Hoy sabemos que se trata de SIDA, en esa época no se sabía. Acaba también con la vida de su joven esposa, 2 años antes. Te habla sobre espías que leen sus cartas, sus correspondencias, hablan sobre sus gustos, a veces son idénticos, otras veces totalmente opuestos, como el boxeo, que era algo que les separaba. A Cortázar le encantaba y a Peri Rossi le parecía algo horrible, ¿no? Te hablan continuamente de lo que significa el exilio para ellos y de revoluciones. Les encantan todas las revoluciones, sean cual sea, del país que sea y de la temática que sea. Y sobre su peculiar forma que los dos tenían de ver el mundo. Y para terminar, os voy a citar un ejemplo de cómo eran ellos, ¿no? Fijaos, si quisierais convencer a una persona homófoba de que no lo sea, ¿cómo lo haríais? ¿Qué se os podría ocurrir? Muy bien, que piensen su madre o su padre, perfecto. En sus hijos, ¿qué más se les ocurre? Pues pensar que también puede ser odiada por otras razas. Bueno, hablar del odio, ¿no? Y de ponerse en lugar de, ¿no? Pues les voy a contar lo que ellos pensaron, bueno, concretamente Cortázar y después Cristina le pareció maravilloso. Y nada, yo os leo un fragmento, ¿me da tiempo? Sí, un fragmento chiquitito, mirad. Años después, cuando la revolución nicaragüense había triunfado, Tomás Borge era ministro de Interior, ferozmente homófobo, y pretendía convertirse en escritor. Julio me
propuso que fuéramos a Laie. Laie es una librería de Barcelona que les encantaba, a comprar libros para enviarle, ya que la pobreza del país impedía tanto la edición como la importación. Julio iba a pagar el envío por avión de una enorme caja llena de libros. Tenía miedo de que Borges y algún otro iniciara una campaña contra los homosexuales, igual que había ocurrido en Cuba, con las nefastas consecuencias que tuvo para hombres y mujeres y para la propia revolución. Es un bruto y machista. No, perdón, es tan bruto y machista, me dijo de Borges, que en cualquier momento echa de Nicaragua a los homosexuales. Cree que son un peligro para la revolución. Cuando le pregunté por qué, me contestó que él tiene pareja fija. Él sí tiene una pobre mujer cargada de hijos a la que engaña con otras. Porque él sí, él es muy macho, va dejando hijos por todas partes. Mira, Cristina, yo le prometí que le enviaría un cajón lleno de libros. Ayúdame a elegir, pero poner muchos libros escritos por homosexuales. De modo que cuando yo vaya a Nicaragua y me diga que tal autor le gustó mucho, yo le voy a decir, sí, viste, era homosexual. La propuesta me pareció divertidísima, dice Cristina, de modo que con gran jolgorio empezamos a llenar un enorme cajón, eligiendo de los anaqueles todo lo que se nos ocurría. Y bueno, pues así llenaron un cajón lleno de libros de escritores homosexuales, porque ellos pensaron que de esa manera podían convencer a este señor homófobo de que no lo hacía. Y bueno, pues os he hecho un poquito un pequeño relato de este libro. De verdad es exquisito, habla muchísimo de la relación que tenían, pero además es una manera muy bonita de hacer una biografía nada solemne y llena de anécdotas impresionantes. Pues a continuación nuestra compañera Anabel va a hablar sobre la actividad del libro. A ver, después de esta presentación tan maravillosa que nos ha hecho Blanca, yo no soy tan espontánea como ella y me lo he traído preparado y lo voy a leer, porque si no, no voy a ser capaz de sacar el jugo. Entonces, a ver, para los que no me conozcáis, soy Anabel y me gustaría compartir con vosotros el libro que me he leído de Cristina Pérez Rossi, La ciudad de Luzbel. Fue publicado en 1992. En total son 12 relatos, una pequeña reseña autobiográfica en la que la autora resalta los acontecimientos más importantes de su vida, integrándolos con los títulos de sus obras publicados hasta ese momento. Destaco de esta las dos últimas frases. Dejo al lector el sentido simbólico de este hecho. Los próximos paisajes serán nuevos. El cuento que da título al libro es mi favorito. Está plagado de simbolismo, metáforas originales y, por supuesto, de un realismo mágico que flota en torno a Luzbel, o lo que es lo mismo, Montevideo. No he elegido este relato para mi lectura porque es demasiado extenso. Es de los pocos de la autora que podéis encontrar en PDF en Internet. Os invito a que lo leáis. De todas maneras, compartiré el enlace en el grupo porque lo tengo bajado, el que da título al libro. He escogido Náufragos, no solo por su ritmo narrativo y por la lucha desaforada del protagonista contra el mar, sino porque al final invita a la reflexión. Los finales de todos y cada uno de los relatos son sorprendentes. Por eso he creído conveniente leer uno completo. Allá voy. Pues ala, espero que os guste. Náufragos. Adelante. Gracias. Voy a intentar serenarme y leerlo despacito porque si no... Estaba a punto de ganar la costa cuando escuché los gritos de una mujer que pedía auxilio. Con gran dificultad había conseguido acercarme a la playa y no tenía intención de retroceder. Fue cierto sentimiento de vanidad, de suficiencia, más que la generosidad lo que me llevó a cambiar de parecer. Oscurecía. El cielo amenazaba tormenta y hubiera sido más fácil nadar unos metros más hacia la orilla. Pero yo ya estaba salvado y nada hay más peligroso en este mundo que un hombre que ha vuelto a nacer. En su interior está convencido de que ya nada grave le ocurrirá y especialmente sospecha que su salvación se debe a ciertos méritos personales, la astucia, la inteligencia o la imaginación, a partir de los cuales es invencible. Pronto olvidé que era un sobreviviente y las fatigas que eso me había causado. Retrocedí con arrojo, con el excedente de vida que me sobraba. El mar estaba picado
y una luz confusa, amarillenta, presagiaba vientos y relámpagos. Las olas, cada vez más altas, comenzaban a precipitarse con mayor rapidez. El mar era azul, profundo, pero a lo lejos se ennegrecía como un tumor. No había visto nunca antes a aquella mujer y no me pregunté nada acerca de su naufragio. Procediera de donde procediera, se estaba ahogando, y aunque gritaba, no hacía gran cosa por evitarlo. Viéndola sumergirse y reaparecer con los cabellos sueltos y los ojos desorbitados, llegué a pensar que esa mujer, por algún raro fenómeno, no flotaba, de modo que procuré ayudarla con mis gritos. «Flexione las piernas, muévalas, agite los brazos en círculo, cierre la boca». No sabía si oía mis instrucciones, pero pensé que de todos modos, si el eco de mi voz le llegaba, iba a tranquilizarse un poco. Comprendería que no estaba sola, que otro náufrago recién salvado se precipitaba en su ayuda. Creo que no me equivoqué, porque a poco de escuchar mi voz, súbitamente su cuerpo se aflojó, adquirió una consistencia de medusa y comenzó a flotar. Esto me tranquilizó. Sin embargo, no flotaba todo el tiempo. Como sacudida por bruscos impulsos, difíciles de contener, de pronto se sumergió otra vez, repleta de agua, y volvía a reaparecer, extenuada y convulsa. Entonces yo insistía con mis gritos. La distancia que nos separaba ya no era tan grande, pero yo estaba cansado, y muchas veces las olas, aprovechando mi extenuación, me hacían retroceder. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula inferior me dolía y respiraba con mucha dificultad. Pero me concentré en mis brazos largas y los metros que nos separaban los superé con un supremo esfuerzo. Cuando el agua estaba a punto de arrebatarla, conseguí sostenerla por el cuello. «Tranquilícese», conseguí balbucear. Aflojó tan súbitamente todo el peso de su cuerpo que sentí como si un enorme globo lleno de gas se precipitara sobre mí. El impacto fue tan inesperado que me impelió otra vez al fondo y la solté. Esa nueva incursión a las entrañas del mar, con su sucio lodo verde y los residuos calcáreos, me llenó de horror, y por un instante me dejé arrastrar en la corriente, como un pez envenenado que ha perdido el sentido de la orientación. Pero me recuperé enseguida, y recordando la náufraga, estiré los brazos y la atrapé otra vez. Ella bufaba y lanzaba agua como el hocico de una ballena. En realidad parecía pesar lo mismo. Cuando conseguí asirla por el cuello, dio patadas al aire, gruñó y tuve que aconsejarla. «Tranquilícese, no tenga miedo. Pronto habremos ganado la orilla y ya habrá pasado todo». Decidí remolcarla, asiéndola por la nuca, pero ella se revolvía, como ciertos peces cuando han mordido el anzuelo. Conducirlos hasta la costa es una tarea lenta, pesada, que exige enorme habilidad. Igual que el hombre que ha conseguido enganchar un pez espada para atraerlo, debe soltar línea y dejarlo sacudirse y alejarse. Yo debía, por momentos, permitir que el agua se la llevara un poco y aprovechar los momentos en que su resistencia disminuía o era menor la presión de las olas para arrastrarla. Entre tanto, el cielo había oscurecido por completo y algunos relámpagos brillantes lo cortaban en dos, con trazo desigual. Yo aprovechaba esas fugaces iluminaciones para orientarme. Cuando conseguí colocar una de mis manos bajo su axila, pensé que iba a ser más fácil transportarla, pero una violenta sacudida de su cuerpo volvió a separarnos y no tuve más remedio que reconvenirla. «Un poco de cordura, por favor», le grité, mientras un relámpago nos iluminó con su amarillento fulgor. Había comenzado a llover, y el agua que me golpeaba la cara en medio de la oscuridad me parecía salida de un pozo. Tuve miedo de perderla en el forcejeo con el agua, pero de pronto me di cuenta de que ella se había cerrado muy hábilmente a mí. Sentí el ardor de dos heridas abiertas en mis costados, allí donde sin duda hubiera sido conveniente que yo tuviera dos asas, como las vasijas para que pudiera agarrarse mejor. «No apriete tanto, señora», le grité, en medio de un borbotón de espuma que me cubrió la boca. Fuera como fuera, ella había encontrado una posición bastante cómoda para deslizarse y no creí oportuno rectificar. Debía nadar un buen trecho todavía para llegar a la costa. Luego me haría curar las heridas. Nadé unos cuantos metros en esta posición, con ella a mis costados, pero un golpe muy fuerte de agua debió separarla, porque de pronto sentí que su presión aflojaba, y cuando volví para ayudarla a mantenerse a flote, un feroz puntapié en el vientre me impelió lejos. Sentí que las aguas me desplazaban hacia adentro, sin resistencia, como un barco desarbolado.
Yo iba conducido, vencido por ellas, en un sueño lleno de reflejos, de náusea y de gruñidos. Estaba tan agotado que no tuve deseos de oponerme a esa corriente. Cuando conseguí abrir los ojos y volver a flotar en la penumbra, alcancé a divisar a la náufraga. Ahora se deslizaba sobre un madero. Había conseguido asirlo con ambas manos y navegaba en la corriente, esta vez en dirección correcta hacia la costa. De vez en cuando, sin embargo, lanzaba gritos de terror, como si tuviera miedo de soltarse o de no llegar. En cambio, a mí las olas me empujaban hacia adentro, aprovechando mi languidez. Tenía los ojos turbios y las piernas heladas. Ya no me respondían. Pero era un hombre salvado, de modo que le grité: «¡No se suelte! ¡Déjese llevar!». Estaba a punto de desmayarme, pero tuve miedo de que el cansancio la venciera, de modo que conseguí elevar la voz: «No se duerma, pronto hará pie, conserve su valor». Aunque las olas me impulsaban hacia adentro, yo era un hombre salvado, y los sobrevivientes suelen ser generosos, por lo menos durante un rato. Esa pobre mujer podía ahogarse, de modo que gasté mis últimas energías en proporcionarle apoyo moral para llegar a la costa. El cielo había aclarado con la misma rapidez con que oscureció, y aunque yo tenía los ojos entrecerrados, pude ver la oscura figura de la mujercita a caballo del madero, muy próxima a la orilla. Seguramente mi voz ya no alcanzaba para decirle que podía soltar ya sus salvavidas y ganar la costa a pie. Pero era posible que se diera cuenta por sí sola. En cuanto a mí, no había ningún peligro, porque las olas me conducían hasta el fondo y sentía los pulmones llenos de agua. Nada podía cubrirme. Era un hombre salvado, al que ya nada más puede sucederle. ¡Qué bonito! Impresionante. Qué bonito, Navera, qué bonito. Pues a continuación, nuestras compañeras Hilaria y Carmen nos van a hablar sobre un libro que han compartido en su lectura, que se titula Te adoro y otros relatos. Te quito la... Sí. Carmen nos va a hablar sobre el libro. Lo que salga. Lo que salga, porque yo después de Blanca ya, ¿qué va a ser? Ya te lo sabes. Que es una escritora premio Cervantes, siglo XXI, y que sus críticos del mundo entero, la consideran una de las escritoras más importantes de la lengua castellana. Yo escogí para este evento un pequeño libro, Te adoro y otros relatos, compuesto por 5 historias. Resumiremos una de estas preciosas historias escrita con un magistral talento, el juicio final. Nos describe un personaje con cierta edad y que parece estar ya de vuelta de todo. Solo quería, antes de morir, aclarar ciertas dudas que le inquietaban. Aquella nube, que empieza así, bueno, resumido, claro. Aquella nube violácea que apareció sin motivo desde Poniente, invadiendo la ciudad, extrañó al anciano protagonista, que no aceleró el paso, a pesar de la brisa que acabó convirtiéndose en viento que arremolinaba las hojas. Decidió ignorarlo mientras dirigía sus pasos a su empleo en una oficina bancaria, que tiempo tan rara, creyó en la obligación de comentar mientras extraía las monedas para comprar el diario. La nube violácea se extendió como una mancha de tinta y cubrió el cielo, que se dividió por un relámpago. Todo aquello que había rechazado por pueril en su madurez retornaba en esta visión ingenua como una broma de mal gusto. El lugar exacto en que el viejo se reconcilia con el niño y no podía dejar de mirar durante un tiempo que no alcanzó a contar, permaneció inmóvil, como si hubiese perdido la capacidad de movimiento. Entonces, súbitamente, en la gran rajadura del cielo, como un telón que se hubiese corrido, vio asomarse a Dios. No descendió ni realizó ningún movimiento, sencillamente asomó entre las nubes solo la cabeza y ambos se contemplaron durante un momento. Curiosamente no se sentía nervioso, se sentía reconfortado y a la vez vagamente decepcionado. Reconfortado porque, al ser todo tan semejante a las estampas de su infancia, cierta parte de su incertidumbre desaparecía, y decepcionado porque no podía dejar de considerar que significara lo que significara esta visión, se trataba también de una representación generosa. Por fin se encontraron frente a frente.
Le pareció que era el momento más importante de su vida y que todo, desde el nacimiento, conducía a ese instante. Y esa revelación, que era también una culminación, había esperado ese día con ansiedad, pero humildemente y con mansedumbre, y se había preparado silenciosamente, sin albergar derechos, y ahora tenía su oportunidad. Por fin se encontraban frente a frente. Escarbó en su bolsillo el tiempo que se había detenido, cristalizado como el agua de un lago. Mientras escarbaba en sus bolsillos, le hizo un gesto a Dios para que aguardara qué podían significar un instante en la inmensa eternidad. Entonces extrajo del bolsillo interior de su chaqueta una cuartilla escrita a máquina. Era un hombre prolijo y, calándose los lentes, pues sufría una moderada presbicia, comenzó a leerle a Dios la lista de cargos que durante 50 años había acumulado contra él, de forma imparcial, como un anónimo investigador que ha seguido a un sospechoso sin que éste se diera cuenta. Bueno, pues ahora me toca a mí. A mí me gusta leer mucho, muy deprisa y en silencio. Leer en público no, leer en alto no, y leer un relato no. Así que, chicas, estoy haciendo un esfuerzo. Yo he cogido un relato del mismo libro de Carmen, el de Adoro y otros relatos. Se llama Desastres íntimos. Este libro fue escrito en el año 2000 y a día de hoy me identifico plenamente con esta buena chica. Así que empiezo. He intentado resumir, he intentado hacerlo pequeño, pero bueno, cuando os canséis me lo decís y yo me quito. Empezamos. La botella de lejía no se abrió. Patricia se sintió frustrada y luego irritada. Nuevo tapón, más seguro, decía la etiqueta del envase. El sábado había hecho las compras en un gran supermercado. La marca de lejía era la misma y al cogerla del estante no advirtió el nuevo sistema de tapón. Ahora mayor comodidad, decía la etiqueta, y la leyenda le pareció un sarcasmo. Debía intentar abrir el tapón. Tenía que serenarse y estudiar las instrucciones de la etiqueta. En efecto, en el vientre de la botella había un dibujo, y debajo unas letras pequeñas. El dibujo representaba el tapón, nuevo diseño, mayor comodidad, y unos delgados dedos de mujer con las uñas muy largas. El texto decía: para abrir el tapón aprieten las zonas rayadas. Miró el reloj de su muñeca. Faltaba poco para las 7. Nerviosamente pensó que no tenía tiempo para buscar las zonas rayadas del tapón, como ninguno de sus amantes había tenido tiempo para buscar sus zonas erógenas. La vida se había vuelto muy urgente, el tiempo escaseaba. Aún así, alcanzó a descubrir unas muescas, que era lo máximo que sus amantes habían descubierto en ella. Según las instrucciones de la botella, ahora debía presionar con los dedos para desenroscar el tapón. Alguno de sus estúpidos ex-amantes también había creído que todo era cuestión de presionar. Efectuó el movimiento indicado por el dibujo, pero la rosca no se movió. Ahora levante la tapa superior, decía el texto. ¿Cuándo era ahora? Uno de sus amantes había pretendido también que ella dijera ahora, un poco antes del momento culminante. Le pareció completamente ridículo. Patricia había comprendido que las mujeres con hijos y las mujeres sin hijos constituían dos clases perfectamente diferenciadas, incomunicables y separadas entre sí. Hasta los 32 ella había pertenecido a la segunda, pero desde que había puesto a Andrés en el mundo, pertenecía a la primera clase. Mujeres con hijos, subcategoría madres solteras. En este riguroso plan de vida no cabían los fallos ni la improvisación. No cabía, por ejemplo, un maldito tapón que no pudiera abrirse. Serénate, volvió a decirse Patricia. Podía prescindir de la lejía, pero al hacerlo se sentía insegura, humillada. Si no podía abrir un simple tapón de lejía, ¿cómo iba a hacer otras cosas? Los fabricantes optan por sistemas fáciles y sencillos, de comprensión elemental, al alcance de cualquiera, aún de las personas más ignorantes. Pero ella, Patricia Suárez, 33 años, licenciada en Ciencias Empresariales,
empleada en Gálvez y Mautón Importación y Exportación, madre soltera, mujer atractiva, eficiente y autónoma. No era capaz de abrir el tapón, tuvo deseos de llorar. Iba a contarle a su psicoanalista el incidente del tapón. Cuando no se tiene un buen amante, es necesario tener un buen psicoanalista, igual que un buen abogado o un buen dentista. El padre de Andrés no quería tener hijos y Patricia no quería un marido. A veces es más fácil saber lo que no se quiere, mientras intentaba abrir el tapón. Patricia pensó que la relación más estable de su vida era con el psicoanalista. Se le ocurrió que los psicoanalistas varones eran como machos cabríos. Les gustaba tener una manada de mujeres dependientes, sumisas, frustradas, que trabajaban para él y lo consultaban acerca de todas las cosas, como si él fuera el gran macho, el macho alfa, el patriarca, la autoridad suprema, Dios. Seguramente si le contaba al psicoanalista la resistencia del tapón de lejía, él le iba a pedir que analizara los posibles significados de la palabra tapón. El que diseñó el tapón debía ser un hombre, un macho engreído, autosuficiente, seguro de sí mismo. Diseñó un tapón fallido, un tapón que las manos de una mujer no podían abrir, porque él, con toda probabilidad, jamás se había fijado en las manos de una mujer, en su fragilidad o en su delicadeza. Gimoteando, comenzó a vestir al niño. Ya queda poquito, ¿eh? No creas que estoy llorando solo porque el tapón de la botella de lejía no quiere abrirse, sino por la sospecha que eso ha introducido en mí. Al principio, es verdad, pensé que se trataba de un fallo personal, pensé que era yo, que no podía, pero no se trata de mí, sino del tapón. Por culpa de eso, se me ha hecho tarde. Llegaremos con retraso a la guardería y a mi trabajo. No podré decirle al jefe una cosa tan simple como que el tapón de lejía no se abría. Podré decir, a lo sumo, que me retrasé por un atraso. El tapón de lejía no se abrió, le dijo Patricia al psicoanalista en cuanto comenzó la sesión. Es un hecho. El nuevo sistema de rosca de esa marca no funciona. El nuevo tapón fue diseñado por un ingeniero industrial ávido de éxito, supongo. Fuerte, seguro de sí mismo, pero ha sido un fracaso. Van a retirar los envases. En cuanto a mí, afirmó Patricia con decisión, voy a pedir una indemnización. ¿A la fábrica del producto?, preguntó el psicoanalista sorprendido. Al padre de Andrés, por supuesto, respondió Patricia. No se hace cargo de ningún gasto, como si el niño no le concerniera. Cuando llegó a su casa, Patricia se dirigió directamente a la cocina. Buscó un cuchillo de punta afilada y, sin titubeos, agujereó el tapón. Lo perforó por el centro con una herida limpia y perfecta. La botella perdió toda su virilidad. Los finales son rotundos, no sé si son de lo que estamos. Los finales son rotundos, o sea, son geniales. No sé qué le toca, me parece que Katy nos va a hablar sobre habitaciones privadas. Bueno, el libro que yo he elegido consta de 10 relatos cortos y tiene como característica que en todos se habla de sexo, relatan el sexo de una manera más corta, más trivial, con más detalles, con menos detalles, y todos tienen un final sorprendente como el que estamos viendo en todo lo que estamos viendo esta tarde. Yo he elegido uno que es el más cortito del libro y la verdad es que está muy bonito, yo creo que os va a gustar. Se titula Las 3 S's. No creo que haya sido una buena idea que Alex nos acompañara. El chico podía haber seguido a un campamento en el Ampurdán o de intercambio a algún rancho de Arizona para aprender inglés, pero mi mujer insistió y él parece estar a gusto en este piso de alquiler en la costa, más pequeño que el de la ciudad, aunque más ruidoso si cabe. Abajo, frente a la playa, hay una hilera de chiringuitos de comida barata, paellas esclerosadas y rojas sangrías de vino agrio. Tiendas de souvenirs, altavoces sonando toda la noche con algo que Alex y sus amigos suelen llamar inexplicablemente música. ¿No lo ves todo el día enchufado al móvil o a los auriculares como nunca estás en casa? Me recordó Fanny.
Si está enchufado todo el día al móvil y a los auriculares en casa, ¿para qué quiso venir a cambiar? Le pregunté a mi mujer, olvidando que fue ella quien insistió. Tuve que gritarle porque, aunque el piso es pequeño, el ruido impide oírnos, igual que en la ciudad. En la ciudad son los autos, las ambulancias, los televisores. En la playa son los autos, los chiringuitos, los turistas, las motos. Me asomé al balcón. Vi a la humanidad medio en pelotas y, la verdad, no era un espectáculo muy reconfortante. Alguien había dicho alguna vez que el verano era la estación más vulgar del año. Sol, sangría y sexo. Eso es lo que vendemos, pensó. Las 3 S's. Si este país tuviera que vivir de otra cosa, seríamos subdesarrollados tercermundistas. Todavía no entiendo por qué Fanny insistió tanto en que Alex viniera. El mayor está en alguna ciudad del norte, Estrasburgo o Edimburgo, lo mismo da, podría haberse ido con él. Fanny y yo nos habíamos prometido 15 días de vacaciones tranquilas, una especie de segunda luna de miel. Nuestro matrimonio no iba bien, pero ¿hay algún matrimonio que vaya bien? Entre la hipoteca, mi trabajo, el suyo, Fanny hace media jornada, los catarros, las hernias discales y los chicos, tenemos la sensación de que solo compartimos problemas. Me pregunto si hay alguna otra cosa para compartir. Estoy un poco deprimido. Debe de ser porque, antes de trasladarme al piso de la playa, le dije a Elena que no follaríamos más. Fanny me preguntó 2 veces si había otra mujer en mi vida, y eso me mosqueó. No quería agravar problemas a nuestro matrimonio. No fue fácil decírselo. Elena lloriqueó un poco. La había visto lágrimas en otras ocasiones. No siempre se correspondía con el verdadero sufrimiento, que es interior y solitario. Y yo me sentí culpable, pero algún día tenía que terminar. Todas las cosas terminan, por eso terminan las relaciones adúlteras, que están vivas, y no los matrimonios, que están muertos. El móvil de Alex no deja de sonar. Suena de mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Esté dormido despierto, solo o en compañía, siempre con chicas. Lo cierto es que se ha convertido a los 17 años en un tipo alto, delgado, moreno, muy atractivo para ellas, según Fanny. Yo no daría 2 duros por un tipo así. Si fuera una chica, me fijaría en un cuarentón de buen ver, con alguna cana estratégicamente colocada y sentido del humor. Alex todavía no ha decidido qué va a estudiar, si estudia, porque dice que todo lo que hay es basura. Tiene razón, pero con esta basura tengo que vivir todos los días de mi vida. Y encima los del verano también. Sueldos basura, comida basura, playas basura, turismo basura, música basura y sexo basura. ¿Le llaman sexo a eso que ven en las porno? Elena tiene 20 años. Al principio yo vacilé antes de hacer el amor con ella. Me inhibía un poco la diferencia de edad. Me dijo que no me preocupara. Había aprendido a hacer el amor con las porno, igual que Alex y sus amigos. No fue difícil desembarazarme de ella. La palabra es graciosa, ¿no? Alguna vez tuve miedo de dejarla embarazada. El condón era imprescindible. Solo se trataba de un poco de porno después del horario de oficina, como las máquinas perforadoras de la calle. Aún así, me sentía un poco deprimido y esperaba que Fanny no se desilusionara demasiado ante mi irritabilidad. Querido, me dice Fanny, esta noche cenamos en casa. En realidad no me importa. Encontrar un lugar agradable entre tanto turista que rezuma sangría, sol y sexo hubiera sido difícil. Además, yo hubiera tenido que hablar de algo, ser cortés, amable, encantador, como corresponde a un tipo casado de mediana edad, dispuesto a salvar su matrimonio. Alex ha invitado a una amiga a cenar con nosotros, me informa mi mujer. ¿Quién es? Pregunto. No sé, no la conozco. Se llama Elena y dice que os conocisteis en algún lugar. Esta continuación sí. A ver, yo he preparado los amores equivocados. Cuando planificamos el acto, pensábamos que cómo íbamos a ir desarrollando, cómo íbamos a empezar el primero, el segundo, o sea, cómo nos íbamos a ir a plantear
los libros que íbamos a analizar. Y dijimos, bueno, cronológicamente. Entonces, según está ocurriendo el evento, yo me estoy dando cuenta de que en una evolución de Cristina Peri, que efectivamente, después del libro de Habitaciones privadas, este libro lo escribió en 2017, Los amores equivocados. En este libro, las historias transcurren en ambientes urbanos y contemporáneos, muy reconocibles para todos nosotros, donde la soledad y los encuentros fugaces, donde el sexo es una de las partes fundamentales, es el tema principal de cada relato. Además, según se desarrolla en este libro, los relatos van de menos a más. Yo he elegido uno que, bueno, un poco menos fuerte, porque hay algunos que si habéis leído Las edades de Lulú se queda por debajo. Bueno, yo he elegido en sí, o sea, es una maestría, es la brillantez de este libro, está en una línea muy fina que hace Cristina Peri entre lo que es sexo y pornografía. O sea, que va subiendo el nivel. Bueno, el relato que yo voy a leer también es cortito y se titula Todo iba bien. Todo iba bien hasta que ella, en medio del ardor impetuoso de la refriega amorosa, le suplicó que la llamara puta. Dime puta, 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 por favor, reclamó. Él, que estaba a punto de penetrarla súbitamente, se detuvo. Disimuló como pudo, pero aquel órgano rebelde, no sujeto a la voluntad, pareció desconcertado, tan desconcertado como él mismo. Siguió besándola, pero en un giro imprevisto de los miembros, en lugar de seguir encima, aprovechó para colocarse de costado. ¿Qué te pasa?, preguntó ella asombrada. A él no le pasaba nada especial, solo que no le gustaba hablar cuando follaba, y aún menos que le exigieran ciertas palabras. Ni guarra, ni puta, ni ninguna de esas cosas lo excitaban. Lo excitaba muchísimo más penetrarla silenciosa y férreamente, sin decir palabra, dejando que los pensamientos de cada cual fluyeran libremente y fuera un acto mudo, poderoso, bélico, pero sin estruendo de palabras. No me gusta hablar, dijo, rencoroso, mientras ella se erguía levemente de costado y lo miraba a la cara. Tampoco te he pedido un discurso, se defendió ella. La cosa era así. A veces iba bien, a veces no, y un pequeño detalle. Lo que ella consideraba un pequeño detalle hacía que las cosas dejaran de ir bien. Ya lo sé, respondió él, pero las palabras están de más, sobran, respondió. Como los animales, ¿no?, dijo ella herida. Tampoco habían hablado mucho antes de irse a la cama, en ese hotel de tercera, donde fueron de común acuerdo. Él pensó que quizás ella estaba acostumbrada a citas con desconocidos, y ella pensó, otro que quiere solo follar, bien, follemos, parece que muy viril, un tipo de aspecto aseado, ojos verdes y pelo bien cortado. Un agente de seguros o quizás un empleado de la banca. Ella era enfermera y esa noche no trabajaba. No pienso en los animales, respondió él. Me gusta follar porque es el único momento en el que pienso solo en lo que hago, nada más que en lo que hago, y me pareció que a ti te pasaba lo mismo. Bien, es verdad, dijo ella conciliadora. Salgo del hospital a la noche, a veces me siento muy sola o se ha muerto un paciente hace 10 minutos. Y necesito tocar algo fuerte, algo duro, algo recio, algo que me pueda sostener como un mástil. A él le pareció curioso que estuvieran hablando ahora, justamente, cuando parecía que su hotel se había declarado en huelga. Huelga de actividades, huelga de palabras. Solo se hablaba cuando había un penoso fracaso de por medio. No te preocupes, dijo ella. No estoy preocupado, respondió él. Solo es que no puedo decirte lo que me has pedido. A él la palabra puta le traía penosas asociaciones, condones sucios, algodones rojizos ensangrentados, cuchitriles tristes, tangos y hambre.
No me siento culpable por habértelo pedido, protestó ella. A la mayoría de los hombres les gusta mucho llamarme puta cuando estamos follando. No le interesaban las costumbres de otros hombres. Tenía suficiente con ser un hombre solo, recientemente divorciado. Luego de interminables discusiones con su esposa, quien le atribuía un machismo sutil y cavernario, si ambas cosas podían conjugarse. ¿Me lo pediste para complacerme entonces? Este era el problema de hablar. Si uno empieza a hablar, las confusiones aumentan. Te lo pedí porque a mí me gusta y pensé que a ti también te gustaba, explicó ella. No me imaginé que pudiera tener un efecto tan paralizante sobre ti. ¿Nunca has estado con putas? No, dijo él, no lo he necesitado. Estuve casado 6 años y siempre se me ha dado bien ligar. En eso ella estaba completamente de acuerdo. Con aquel tipazo, aquellos ojos verdes y el pelo negro muy corto, este hombre no habría tenido la oportunidad de pasar una noche solo en los últimos 10 años, y en los próximos 10 tampoco. ¿Y tú por qué te citas de llaman puta? Preguntó él, ahora algo más agresivo. Basta, dijo ella, si no follamos me iré. Tendré mucho gusto en haberte conocido, pero no volveré a verte. Terminó. Discúlpame, dijo él, hace solo 3 meses que me divorcié de mi mujer, y ella no te pedía que le dijeras puta para follar, agregó la mujer. ¿Cómo le gustaba? En silencio, igual que tú. No tengo ganas de hablar de mi mujer, dijo él. Además, ya no es mi mujer. Ahora somos libres el uno del otro. La mencionaste tú, querido, dijo ella, calzándose las largas medias negras. Tenía unas piernas muy bonitas que él miró con descaro. ¿Podrías quedarte un rato más así?, pidió él. Ella se detuvo sorprendida. ¿Así cómo?, preguntó. Calzándote las medias, dijo él. Tienes unas piernas muy bonitas y el color de las medias te va muy bien. Ella se observó una de las piernas y pensó que él tenía razón. Bueno, si quieres mirar un poco, dijo ella. Hacer el amor es un trabajo dificultoso. La gente no venía provista de un librito con las instrucciones. Quizás a este tipazo le gustaba mirar antes de hacer. Él se recreó contemplando. Después de unos minutos, a ella la posición le resultó fatigosa y la situación algo desconcertante. ¿Eres un voyeur? ¿Un fetichista o algo así?, preguntó. Palabras, todo venía clasificado por palabras. Si le gustaba mirar, voyeur. Si le gustaba una chica 15 años más joven que él, pedófilo. Si le gustaba golpear las nalgas de la mujer, sado. Si prefería que ella lo hartara, masoca. No soy nada de eso, dijo. Simplemente tienes unas piernas muy bonitas y las medias negras te sientan tan muy bien, agregó. Tengo ganas de irme, declaró ella. He pagado la habitación por 2 horas, explicó él. Si quieres, miramos un programa de televisión o una película para aprovechar el dinero. Me gusta ver la televisión sola. En casa y las pelis también, respondió. Sin embargo, lo que él más extrañaba de su mujer eran los sábados lluviosos, cuando se quedaban mirando una peli o escuchando música. ¿Por qué te divorciaste?, concedió ella, aunque estaba empezando a sentirse como una puta con un cliente que ha pagado para no hacer nada, solo para conversar. Ella me dejó, confesó él. ¿Qué le habrás hecho?, interpretó ella. Dijo que yo era muy machista, resumió. Me gustaba llamar la puta en la cama y cosas así, agregó. Lo miró seriamente. ¿Le estaba tomando el pelo? ¿Era un sádico, un psicópata? Ya una amiga suya le había advertido que no era bueno llegar a la noche con desconocidos. Se puede llevar una desagradable sorpresa. Él se dio cuenta de su incertidumbre y pensó que quizás podía hablar un poco, dado que su miembro sería perezoso. La entendí, dijo él. Mi mujer es ingeniera, ¿sabes? Puentes y cosas así. Acostumbrada a lidiar con hombres y con materiales. Al final son lo mismo. Hombre, cemento, una ingeniería que viene del frío, materiales duros. Ella quería algo más delicado, algo más suave. Yo la deseaba mucho y me corría demasiado rápido. Y lo peor, en la cama la insultaba. Guarra, puta, cerda. A ella, la primera de su promoción. Hay algo que no funciona bien en las relaciones, ¿no crees? Ella era una enfermera. Estaba acostumbrada a lidiar con las cosas que no funcionaban bien en los cuerpos, que eran muchas. ¿No lo hablaron antes de casarse?, le preguntó. Ella pensó que podría reeducarme, hacer de mí un tío menos duro, menos machista, más empático, un poco más humano. Pero a mí cada momento me salía el tío guarro, duro, frío, el violador en potencia que llevo dentro. Ella lo miró inquisidoramente. ¿Me estás contando una peli para justificar el dinero de las 2 horas?, preguntó. No sabía si tenerle confianza o no. No, dijo él. Finalmente me dejó. Creo que un día la sacudí mientras follábamos, agregó. A una ingeniera primera,
a una ingeniera primera en su promoción. Creo que no estabas enamorado de ella, interpretó la mujer. Quizás te daba rabia que fuera la primera de su promoción o que fuera superior a ti. Ella me dijo lo mismo, quizás es cierto, quizás yo soy un cretino machista que solo puedo aceptar que las mujeres son seres inferiores a los cuales dominar. Yo me voy a ir, decidió ella calzándose los zapatos. Eran unos bonitos zapatos negros de punta. Quédate un rato más, por favor, dijo él. No me gusta hablar, pero cuando empiezo a hablar las mujeres no quieren escucharme, se quejó. Creo que tú necesitas un psicólogo, no un amante, interpretó ella. Quizás una psicóloga, concedió. Yo no necesito nada ni a nadie, gritó él súbitamente erecto. Su miembro se había regido, vertiginoso y ahora pedía guerra, pedía penetrar, entrar, rompiendo telas, medias, pieles, recuerdos, saudades, gimoteos, languideces, souvenirs, llantos, demandas. A ella le sorprendió esta reacción inesperada. La golpeó en la cama, le subió la falda, saltó de un tirón las medias, bajó las bragas y dio su miembro sin aspavientos, sin contemplaciones, como hacen los verdaderos hombres. Ella se dejó poseer sin reticencias, sintiendo como él tiraba de su pelo, mordía su cuello, apretaba sus pezones. Puta, cerda, eres mi puta. ¿Te gusta así, eh? Sí, así, gritaba ella en el colmo de la excitación. Duró unos pocos minutos, la marca habitual para estos eventos. Luego se vistieron sin hablarse, abandonaron el hotel en el vestíbulo, la puerta giratoria, cada uno por su lado. No sabía cómo se llamaba él, no sabía cómo se llamaba ella, ni era necesario. Llovía. Decidió caminar bajo la lluvia, quería mojarse bien el pelo, los pantalones, los zapatos. Tuvo ganas de llorar, o era el agua que se deslizaba por su cara. Se rehizo, no podía decir que le iba mal en la vida, a pesar del divorcio. Tenía un buen trabajo, un buen apartamento, dinero en el banco y gustaba a las mujeres. Pensó en su madre. Si viviera, estaría orgullosa de él. Su madre que lo crió sola, sin la ayuda de nadie, y a quienes sus compañeros de colegio llamaban puta. La puta del barrio, decía. Se rompió la cara con ellos, se rompió la cara, perdió un diente, un labio sangró, una oreja perdió un trozo. ¿Qué te ha pasado?, preguntó su madre cuando lo vio herido. Unos que te han llamado puta, respondió todavía indignado. Tenía 11 años. Soy una puta, querido, dijo ella, y a mucha honra. Eso nos ha dado de comer, no tu padre, que se fue antes de que nacieras. Muy fuerte, ¿eh? Con los siguientes más. Muy bonito. Me encanta cómo escribes. A continuación, Paz nos va a leer un fragmento, ¿no? Sí, bueno, son diferentes fragmentos. Sí, algunos fragmentos como veis, Cristina Peri Rossi tiene muchos libros de relatos. Y bueno, pues en este caso, Paz va a leer fragmentos de una novela. Una novela leerla entera era un poco complicado. Bueno, pues al final es un poco resaltar lo mismo que estáis diciendo todos, que al final es cierto que según ha ido evolucionando, ha ido pasando el tiempo, sí que es cierto que se nota que el tema del sexo cada vez lo ataca más, lo resalta más. Todo lo que no te pude decir es una de las últimas novelas de la escritora uruguaya, de Cervantes 21, Cristina Peri Rossi, fue publicado en 2017. Se podría clasificar como un thriller, entre comillas. Está contado por la voz de varios protagonistas, es cortito, os aconsejo que lo leáis porque creo que merece la pena, que es algo diferente. Son esos protagonistas nos abren la ventana a un mismo hilo conductor, a lo que tienen en común todos ellos, que no es más ni menos que su forma transgresora de ver y vivir el amor y la pasión, y su propia forma de reflejar la sexualidad y el erotismo mezclada con la culpa y el ocultamiento. Es todo eso ahí metido en una botellita, en un bote. También la necesidad de ese amor y de buscar a un semejante que le acompañe en un tortuoso camino. O sea, al final es un poquito todo. En esta búsqueda, su amor por el reino animal tiene una curiosa y muy resaltada expresión. Ya en su prólogo se vislumbra que es un libro muy personal y diferente, y en él, por ejemplo, en el prólogo dice: siempre hay algo que no podemos decir,
que quizá cambiaría nuestra vida, que acaso nos convertiría en inocentes o en culpables. En esta apasionante y lúcida historia coral, los personajes se enlazan con relaciones muy diversas: amor, sexo, amistad, poder, posesión, pero con un hilo común: la asimetría que oculta algo, lo indecible, lo que frustra la comunicación plena. Con una prosa llena de hallazgos expresivos, la hispano-uruguaya asume aquí todos los riesgos porque transgrede convenciones sociales, pero también al huir de la ruta narrativa previsible, transitada y trivial. Ese sería el prólogo, un poco igualmente nos adentra en el libro. Esa búsqueda que yo decía al principio, de la que hablaba, y esa curiosa expresión de su amor por el reino animal, se ve reflejada en partes del libro como la que voy a leer, un pequeño trocito. Jamás le había dicho a nadie que dormía con la mona. No quería problemas. Tampoco se lo había dicho a Claudia. No lo hubiera entendido. Le habría hecho preguntas y él no tenía ganas de entrar en detalles. Hay secretos tan íntimos que son inconfesables y se necesitaría tanto tiempo para explicarlos, tantas palabras, que perderían parte de su encanto. La cena se había acabado, pero Lucila seguía hambrienta. Hacía gestos con las manos como los niños pequeños, para demostrarle que quería seguir engullendo lo que fuera: un plátano, unos pistachos, un queso rosado, y cuando se ponía insistente era muy pesada. ¡Basta!, le gritó Suárez. ¿Ya has comido suficiente por esta noche? Lucila chilló, indignada. Quería más. Pasaba algunas noches y Suárez conseguía finalmente dominar la situación dándole algunos azotes cerca del culo o echándose en la cama a leer con los tapones, hasta que la mona, exhausta, se dormía sin mirarlo, echándose para el lado contrario enojada. En lugar de callarse, Lucila empleó otra estrategia habitual entre los monos. Se dio la vuelta en el suelo, alzando su trasero, que le ofreció a Suárez como si fuera un código, una señal, la señal de un intercambio. Nadie se lo había enseñado o lo había visto hacer en la jaula, o formaba parte del instinto, sexo por comida. Las primeras veces Suárez se había reído, había despreciado el gesto, se había sumido en la lectura del periódico mientras la mona infructuosamente alzaba más su culo. «¿Pero qué puta eres?», le había gritado alguna vez Suárez, convencido de que la mona no podía entender. La prostitución es el oficio más viejo del mundo, porque lo practican las monas, concluyó entonces, y se rió. No había intentado quitarle ese hábito, no formaba parte de su educación. Los instintos casi siempre triunfan y además, si alguna vez volvía definitivamente a la jaula o era de vuelta a la selva, podría necesitar este recurso. No continúo. En este texto, que digo que no continúo leyendo hasta el final, la pasión amorosa y su papel en la evolución humana incluye a los monos, a nuestros antepasados. Y así la escritora nos dice, nos cuenta impresiones de Suárez, este protagonista, al penetrar en la mona. ¿Acaso en el cerebro de los humanos y los primates las neuronas del placer y del dolor no son concomitantes? Pero bueno, avanzando un poquito más en el libro, dejando a la mona Lucila atrás, esta pasión es también pasión por conocer. Así escribe ella: todo lo que se habla antes de conocer a alguien es escaramuza, floreo, molinete, finta, pase. El conocimiento empieza justamente cuando los cuerpos se separan y el sueño reparador vuelve a establecer el límite que la embriaguez de la piel, los órganos y el deseo parecieron borrar. Un ejemplo. También la idealización del amor entre mujeres podría ser pues, una huella propia de la relación sexual que tiene la escritura. Ella intenta aproximarse a una frecuencia más alta de ese amor humano que podemos apreciar en este pequeño fragmento del libro también. Estaban unidas como una lapa de concha cónica a la rota, solo que esta vez una lapa se había unido a la otra. Eran dos lapas que mezclaban sus mucosidades a la noche y al desplazarse conjuntamente dejaban una cicatriz en la roca, y esa cicatriz las adhería aún más firmemente. Y como las lapas tenían una parte de macho y otra de hembra, pero solo las hembras sobrevivían porque eran más fuertes, y ellas eran hembras. Un par de hembras juntas, aliadas,
cómplices, dispuestas a luchar contra el pasado, contra los miedos, la angustia, las enfermedades, la muerte. Es un libro un poquito incómodo. Hay pasajes que me han resultado un poquito incómodo de leer, como ella además alguna vez lo mencionó, que era incómodo, y es cierto, porque la idea no es dejarte tampoco con la comodidad de seguir una historia, sino de irte cuestionando sobre su manera de plasmar los pensamientos de los personajes masculinos. Es realista, es cruda, incluso podría ser verdadera, ¿no? en cómo lo expresa. No nos analiza en ningún caso y no los hace mejores de lo que son esos hombres. Ella quiere que reflexionemos sobre la naturaleza contradictoria del amor, una dualidad, ¿vale?, que ella normalmente intenta captar capta de manera extraordinaria. Por un lado, nos habla de la plenitud del amor, y por otro, de la catástrofe, a la vez del amor, porque entregarse a la pasión es doloroso y a la vez una experiencia de plenitud. Como describe en su poema La Pasión, que bueno, a colación no pertenece al libro, ¿vale?, no tiene nada que ver con el libro, pero sí que nos ayuda a entender un poco más también a sus personajes y a ella misma. Es muy cortito y dice así: salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, y a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. ¿Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día? Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Bueno, pues ya termino con una frase de la propia Cristina Peri Rossi, que espero que nos haga conocerla un poquito más y también reflexionar. Os dejo con esta reflexión. Si vivir es navegar, el mar es la tierra del navegante, y todo fuera del mar, naufragio. Yo lo que venimos observando en todas las lecturas que estamos haciendo es que el sexo para ella es muy importante. Y me estoy acordando ahora, que no sé si lo comentaba, cuando una frase que dice ella en este libro, dice: si los amores suelen ser equivocados, amar no es equivocado. O sea, que también un poco engloba todo lo que ella nos está mostrando, ¿no? De que su forma de ser, de actuar, de su carácter, de su sexualidad, ¿no? Ante la sociedad, hay una serie de estereotipos que nos imponen, y que esos estereotipos nos pueden llevar a relaciones que son equivocadas. Sin embargo, ella reafirma que esos convencionalismos hay que dejarlos atrás, y que amar no es equivocado. Bueno, a continuación, nuestra compañera Blanca, que es una janja, y lee muy bien, nos va a leer un cuento muy bonito, después de la participación de un cuento que cuando nos dijo Blanca que era un cuento que quería leer, bueno, a mí me pareció impresionante cuando lo leí, porque es muy sencillo. Todo lo que dice en el cuento son unas palabras muy sencillas, y sin embargo tiene un trasfondo increíble. Entre la espada y la pared. El espacio que queda entre la espada y la pared es exiguo. Si huyendo de la espada retrocedo hasta la pared, el frío del muro me congela. Si huyendo de la pared trato de avanzar en sentido contrario, la espada se clava en mi garganta. Cualquier alternativa, pues,
que pretenda establecerse entre ellas es falsa y como tal la denuncio. Tanto el muro como la espada solo pretenden mi aniquilación, mi muerte, por lo que me resisto a elegir. Si la espada fuera más benigna que el muro, o la pared menos lacerante que el filo de aquella, cabría la posibilidad de decidirse. Pero cualquiera que las observe, la espada, la pared, comprenderán enseguida que sus diferencias son solo superficiales. Sé que tampoco es posible dilatar mi muerte tratando de vivir en el corto espacio que media entre la espada y la pared. No solo el aire se ha enrarecido, está lleno de gases y de partículas venenosas. Además, la espada me produce pequeños cortes que yo disimulo por pudor. Y el frío de la pared congestiona mis pulmones, aunque yo toso con discreción. Si consiguiera escurrirme, imposible salvación. La espada y el muro quedarían enfrentados, pero su poder, faltando yo entre ambos, habría disminuido tanto que posiblemente el muro se derrumbara y la espada enmoheciera. Pero no existe ningún resquicio por el cual pueda huir, y cuando consigo engañar a la espada, la pared se agiganta, y si me separo de la pared, la espada avanza. He procurado distraer la atención de la espada proponiéndole juegos, pero es muy astuta, y cuando deja de apuntar a mi garganta, es porque se dirige su filo hacia mi corazón. En cuanto al muro, es verdad que a veces me olvido que se trata de una pared de hielo, y cansado busco apoyo en él. No bien lo hago, un escalofrío mortal me recuerda su naturaleza. He vivido así los últimos meses. No sé por cuánto tiempo aún podré evitar el muro, la espada. El espacio es cada vez más estrecho y mis fuerzas se agotan. Me es indiferente mi destino, si moriré de una congestión pulmonar o me desangraré a causa de una herida. Esto no me preocupa, pero denuncio definitivamente que entre la espada y la pared no existe un lugar donde vivir. ¿Con cuántas palabras dice las decisiones que continuamente el ser humano tiene que, a lo largo de su vida, del día a día? Estos son puntos sobre las decisiones humanas. Cristina Pelli-Rossi también tiene poesía y un compañero nuestro pues ha elegido una de ellas. Se titula Oír a Bach. Bueno, pues acabó la prosa y va a empezar la poesía. He elegido un poema cortito. ¿Hace poquito? Sí. He elegido un poema cortito, pero que es bastante intenso. Y se titula Oír a Bach. Oír a Bach es un insulto si por mi puerta entran los más diversos crímenes de la historia, las más famosas infamias, la desgracia de mi madre y este amor que se cae como un espejo tumbado por el viento. Bueno, el poema yo aquí le veo cosas interesantes. La primera, evidentemente, es, aunque no de una manera muy contundente, pero critica todos los crímenes de la historia, como dice, ¿eh? Y yo creo que ella a sí misma se avisa de que escuchar a Bach, que es una metáfora, como escuchar a Bach como a cualquier otro tipo de buen momento que estemos pasando, pues nos acordamos de las desgracias que hay en el mundo y quizás pues oír a Bach no es tan apetitoso. Luego me gusta mucho que utilice la palabra puerta, que es una palabra muy usada y muy desgastada, ¿no? Pero cuando un poeta consigue una palabra muy usada dentro de un contexto original, esa palabra renazca, pues es una señal de que evidentemente es una poeta en este caso pues bastante certera. Y bueno, pues yo creo que no sé mucho más que hablar del poema. Yo creo que es lo que se puede decir.
más, ¿no? Si queréis hacer algún comentario de lo que os ha parecido las lecturas que hemos realizado, porque lo que yo he estado viendo, ¿no? La evolución de Cristina desde sus primeros libros a finalmente lo que ha llevado su escritura. Entonces, a continuación, entre los asistentes vamos a hacer un sorteo de un regalito. Entonces, una mano inocente. Pues por ahí, mira, a mí no me miréis, yo estoy casado. ¿Cuándo fue la última vez que te asomaste a una ventana? Un poquito. La ventana de los termícados. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que te asomaste a una ventana? Un poquito. La ventana de los termícados. ¿Qué ha pasado? Se ha confundido del libro. Bueno, no pasa nada. Menos mal que te ha tocado a ti. ¿Te has equivocado? ¿No era para mí? Se ha confundido del libro. Bueno, no pasa nada. Menos mal que te ha tocado a ti. ¿Equivocado? ¿No era para mí? Del amigo visible, ¿no? No me toca nada. Me quedo con el papel. No, pero te voy a dar el tuyo. Te voy a dar el tuyo que está arriba. Ha quedado autografado, ¿eh? Anda que... Porque en realidad el libro que íbamos a regalar, bueno, que vamos a regalar evidentemente, es el de La insumisa de Cristina Peri Rossi, que es el último libro. Yo prefiero el otro. Bueno, pues toma el papel, yo qué sé. Esto pasa cuando se compran los libros en el mismo sitio y no pones el envuelve con el mismo papel.